Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos, muy buenas noches, familia congregacional de Misión Latina Miami, y también a todos aquellos que nos honran con su compañía cuando compartimos las enseñanzas del Padre a través de este medio. Espero que hayan tenido un tiempo precioso abriendo su tiempo de Shabbat en casa, bendiciendo a sus hijos, bendiciendo a sus nietos, a su esposa, las esposas, a los esposos. Y ya reposaditos a esta hora, pues dispongámonos para el estudio de la Escritura. Esta es la Haftará de la Parashá Ki Tavo. Y bueno, para las personas que se acercan por primera vez, les comparto el significado de los términos. La palabra parashá es equivalente a la palabra porción. Toda la Torá está dividida en 54 porciones para su estudio en un ciclo anual. Así que empezamos con Génesis y ya estamos terminando con Deuteronomio, y a esa segmentación se le llama porción. Y como les digo, Ki Tavo es el nombre de la primera frase que aparece en la porción respectiva. Y Ki Tavo significa cuando entres. Ahora, la palabra Haftará en hebreo significa conclusión, y normalmente es una porción profética que la mayoría de las veces tiene una tremenda conexión con la Parashá. A excepción hecha de estas últimas 6 Haftarát, donde se hace un paréntesis, y son 7 semanas que empiezan desde una fecha hebrea que corresponde al 9 de Ab, y ya lo hemos explicado y volvemos y lo hacemos aquí. El 9 de Ab, que corresponde a nuestro mes de julio aproximadamente, en Israel ocurrieron una serie de eventos muy trágicos. Desde la época del Éxodo, y bueno, posteriormente ocurrieron siempre en esa fecha eventos muy trágicos. Entre ellos, por ejemplo, el regreso de los espías que fueron a reconocer la tierra y que dieron un pésimo reporte, desafortunadamente. Entonces, en el 9 de Ab, el Padre determinó que Israel vagaría 40 años en el desierto. También en esa fecha, pues ocurrieron otras dolorosísimas tragedias, y por eso, desde la fecha del 9 de Ab hasta la fecha de un Shabbat anterior al 1 de Tishri, que es equivalente aproximadamente a nuestro septiembre u octubre, según el calendario se ajuste, el calendario bíblico al calendario hebreo, entonces se contabilizan 7 Haftarot, que es la palabra plural para Haftará, que se llaman de consolación y son preciosísimas. Y ya hoy estamos arribando a la 6ª Haftará de consolación. Así que con esta explicación, y antes de prepararnos a entrar propiamente dicha en el estudio precioso de esta consolación para esta semana, les quisiera pedir que me acompañaran en oración. Amado Señor, te damos tantas gracias por el deleite del Shabbat, tu día santo, tu día apartado y bendecido, donde el único propósito eres tú. El enfoque de nuestro corazón eres tú, el deleite de nuestro corazón eres tú, tu palabra, el deleite de poder reposar en familia y de poder sobre todo enfocarnos en tus cosas. Te damos gracias y pedimos que tu Espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento con esta palabra, y que haya una aplicación práctica para nuestras vidas, que tu palabra sea viva, eficaz, como espada de doble filo. Y humildemente yo te pido que me hagas competente para enseñar
las profundidades de tu corazón y de tu pensamiento. En el precioso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, te doy gracias y te bendigo, Señor. Amén. Y amén. Voy a compartir una pantalla aquí para que podamos ir paso a paso. Mientras tanto, si usted está ahí en su casita con su esposa y sus hijitos, le animo a que abramos la escritura en Isaías capítulo 60. Vamos a cubrir estos 22 versículos que incluye esta Haftará, que se llama la Haftará de Kitabó. Cuando entre, es una enseñanza que cubriremos mañana desde las 10 de la mañana. Esa parte la cubriremos mañana en la mañana. A las 10 de la mañana por esta misma plataforma. Así que allí la tenemos, Isaías 60 del 1 al 22. Y para hacer el mejor uso del tiempo, lo que voy a hacer en la medida en que la voy compartiendo, la voy explicando. Es una parashá, una haftará realmente maravillosa. Podríamos llamarle, y así titula el párrafo, la futura gloria de Sión. Pero quiero decirles, ayúdenme a mirar las veces que la palabra luz aparece en esta lectura. Podríamos llamarle una haftará de luz. Y por eso yo le he titulado Yehoshua, el Mesías, Jesús, es la luz resplandeciente sobre Sión. Y bueno, recordemos que esta haftará se lee anualmente, igualmente con las parashá, los parashot. Cada semana, donde quiera que el pueblo de Israel se congrega, en sus sinagogas o en sus congregaciones. Quiere decir que el Mesías Yeshua participó de esto. De hecho, la haftará de consolación, la última, que veremos la semana entrante, es aquella que le correspondió leer a Yeshua, a Jesús, en Lucas capítulo 4. Y en el primer siglo, todas las congregaciones mesiánicas continuaron haciendo esto. Y esta es una lectura preciosa que en todo lugar donde hayan creyentes en el Mashiach, en el Mesías, que se reúnen, esta es una lectura y una enseñanza que se realiza. Entonces, pensemos que el templo ha sido destruido, los dos templos, obviamente en dos fechas diferentes, pero en la misma fecha, el 9 de Av. Y entonces Israel, los hijos del Señor, estamos en las congregaciones leyendo la parashá y después rememorando esta realidad en medio de esa consternación que ha significado para el pueblo la destrucción de los dos templos y, como ya les dije, otras tragedias del pueblo. De una manera muy hermosa, Israel es consolado por el Padre, por Hashem, mirando hacia el Mesías. No puede haber un mejor consuelo para Israel que mirar al Mesías y que mirar su obra de redención. Entonces, también estamos avanzando hacia la cuenta ascendente en pocos días de Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Teruah es un sonido especial de la trompeta y por eso la fiesta se llama así. Estamos avanzando de esa manera ascendente hacia ese día cuando la trompeta sonará. Y cada año cuando nosotros celebramos esta hermosa fiesta, que ya son las fiestas de otoño, estamos mirando hacia el día en que Yehoshua regrese para ser coronado como Mesías. Así que, como ya les expliqué, las haftarot de consolación terminarán una semana antes del Shabbat de Yom Teruah. Quiere decir que la semana entrante, cuando terminemos, ya estamos a una semana de nuestra celebración del Día de las Trompetas. Y es muy significativo meditar en esta haftará que vamos a hacer ahora, en un momento tan profético como el que estamos viviendo ahora mismo. Porque esta haftará está llena de luz. Por ende, si está llena de luz, como ya lo mencioné, está llena de Yehoshua.
está llena de la luz del mundo. Y es muy hermoso situarnos un poco más de 2000 años atrás, cuando el primer templo fue destruido, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y antes, en el 720, las 10 tribus habían sido dispersadas por el mundo. Y era tan hermoso que el Padre hablara de esta manera, mirando hacia la primera venida del Mashiach. Pero recordemos que la profecía siempre es expresada para dos tiempos diferentes. Así que ahora estamos mirando es hacia el segundo regreso, muy cercano, de Yehoshua, la luz del mundo. Así que en medio de esta oscuridad tan poderosa, es maravilloso poder pensar en la invitación que el Eterno nos está haciendo para levantar nuestra mirada. La Escritura dice que cuando veamos una serie de señales proféticas, levantemos nuestra mirada y sepamos que nuestra redención ha llegado. Entonces, sigue siendo muy pertinente que pensemos en este momento en que la gloria del Señor ahora, en estos días difíciles, es inminente. Y por lo tanto, entender que este es un llamado a Jerusalén. ¿Sí? Este es un llamado a contemplar que sus hijos, los hijos de Jerusalén, continúan regresando, porque los dolores del pasado cada vez más irán quedando atrás, se convertirán en el resplandor de la gloria de Yehoshua. ¿Por qué? Porque la redención final está cerca, está muy cerca. Recordarán que hace unos días decíamos que hablábamos de la reconciliación, la restauración, y hablábamos de dos tiempos diferentes para esa reconciliación. La primera ocurre cuando cada uno de nosotros como persona resuelve el asunto del pecado y se confiesa un pecador necesitado de salvación y nos volvemos a Yehoshua y a su sacrificio. Esa primera reconciliación ya de por sí garantiza la segunda. Esa es la que estamos esperando muy pronto. Así que imagínense la pertinencia de leer en esta noche este pasaje tan hermoso de la Escritura. ¿Sí? Aquí dice el versículo 1, si ustedes ya tienen abierto Isaías 60, yo leo Reina Valera porque es una porción o una versión mejor, muy familiar para muchas personas. De hecho, que también les animo a tener versiones que llamaríamos restauradas, con los nombres desde las raíces del hebreo, porque nos ayuda mucho. Pero aquí dice levántate, levántate. Tomemos esta palabra esta noche, levántate, resplandece. Imagínense Israel sumido en el dolor de la tragedia, de la destrucción del templo. Y el Señor decirles, hace ya 2600 años, este anuncio profético, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Hachén ha nacido sobre ti. Está mirando hacia el primer tiempo en que el Eterno se manifestó en carne, ya hace 2000 años. Pero les está animando, pero ahora nos lo está diciendo porque la segunda vez que Yehoshua venga, ya no vendrá con relación al pecado, porque esa primera venida sí fue en relación al pecado. Ahora vendrá a buscar a aquellos que somos salvos, que ya pasamos por la primera reconciliación. Y pues es pertinente saber que esta promesa de que ha venido tu luz, pues tiene un cumplimiento maravilloso en la persona del Mesías. En Juan 1, 9 al 11, la Escritura dice, aquella luz verdadera, conecta esta luz de Isaías 60 con el Evangelio de Yohanan, de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice aquí, a los suyos vino, a Israel, y gran parte de los suyos no le recibieron. Muy hermoso. Juan 8:12, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El mundo
Perdón, el que me sigue no andará en tinieblas. Imagínense las tinieblas de Israel en el momento de la destrucción del templo. Y el Señor diciéndoles, levántate, ha venido tu luz. Pero en un momento particular de la historia, bendito sea el Padre, Yeshua se presentó en el templo y en muchos lugares como la luz del mundo. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuánta necesidad tenemos, hermanos, hoy para vivir en Yeshua, para vivir en esa luz de su Torá resplandeciente, de la Escritura misma? En primera de Juan 2:8, la Escritura dice en los labios del apóstol Yohanan, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Dice, porque las tinieblas van pasando. Estaba hablando en sentido profético el apóstol Juan, Yohanan, y la luz verdadera ya alumbra. Muy bien. La palabra en Isaías continúa diciendo, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Está hablando de este tiempo de hoy. Esa es la capacidad de la mente del Señor. Estaba hablando de varios tiempos. Estaba hablando de un primer tiempo profético para Israel en medio de las tinieblas, anunciando la primera venida de Yeshua. Está hablando de un tiempo profético muy oscuro ahora, anunciando que en medio de las tinieblas, dice el versículo 2, tinieblas cubrirán la tierra. En el versículo 2 de Isaías 60, tinieblas cubrirán la tierra y densas nubes los pueblos, pero sobre ti, está hablando a Jerusalén, será vista tu gloria, la gloria del Señor. Ahora mismo estamos en la luna nueva del mes de Lul y estamos en una cuenta ya hacia el 1 de Tishri. La luna va a ir menguando en su llenura preciosa como estaba noche y antenoche, y va a ir menguando hasta que desaparezca técnicamente, y en la parte más oscura, miren este sentido profético maravilloso, mas sobre ti amanecerá Yahweh en la más tremenda oscuridad. Repasemos el versículo. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Ahora mismo, cercanos a la celebración de la fiesta de Yom Teruah, de las trompetas, las tinieblas están cubriendo la tierra, en el orden político, en el orden económico, en el orden de la salud. Hay una congestión tremenda en las naciones. Y ahora las tinieblas nos cubren y la oscuridad llena las naciones, mas sobre ti amanecerá Hashem. Y sobre ti será vista su gloria. Por eso tomo esta nota aquí, en el momento más oscuro antes del primer día. El primer día del mes es cuando la luna es nueva. Es un cachito pequeñito. Es casi difícil distinguir. Nadie sabe a ciencia cierta, a menos que se observe con mucho detalle cuándo es un nuevo mes en el calendario hebreo. Por esa razón, porque Yeshua va a regresar en un día de trompetas, el Señor dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Porque es muy difícil saber cuándo es luna nueva para entrar al mes siguiente. Es una explicación importante del clima y del calendario, pero también la coincidencia con los hechos proféticos. Romanos 13:12 nos exhorta en labios del apóstol Pablo, del apóstol Shaul, la noche está avanzada y se acerca el día. Miren esta conexión preciosa. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí estamos conectando con los libros proféticos, los libros apostólicos y los libros mesiánicos, el evangelio mismo. Mateo 24:30 dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es una haftará muy consoladora, porque para Israel y para el mundo implicaba en su tiempo, cuando fue proferida por el profeta Isaías,
implicaba un anuncio de la primera venida del Mesías, pero ahora está implicando el anuncio de su pronto regreso. Veremos al Hijo del Hombre, a la luz resplandeciente, más grande que la luz del sol al mediodía, que tumbó a Pablo, viniendo sobre las nubes del cielo. Bendito sea Dios, con gran poder y gran gloria. El apóstol Pablo mismo en Primera de Tesalonicenses 4:16 se refiere a la fiesta de Yom Teruah, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses: ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes son conocedores de los Moadim, ustedes son conocedores de las fiestas del Padre, ustedes conocen los tiempos y las ocasiones. Y les está diciendo en relación a una pregunta que ellos tenían respecto de los creyentes que habían muerto en el Mesías. Y ellos le están preguntando y el apóstol Shaul les está explicando. Y les está diciendo una palabra muy consoladora, muy a propósito de esta Haftará. La trompeta de Dios sonará y descenderá del cielo Yehoshua, y lo primero que ocurrirá en una fiesta muy cercana a la que estamos próximos a celebrar es que los muertos en Mashiach, en Cristo, resucitarán primero. Entonces entraremos a una nueva etapa. Se cerrará una etapa, terminaremos el 6º milenio y entraremos al 7º milenio, al milenio del reposo. Bendito sea su nombre. E Isaías entonces va pasando en este lenguaje muy profético a hablar del tiempo que vendrá. Isaías 63, entonces vamos entrando al 7º milenio, al 7º día de la creación, al reposo milenial, a un tiempo maravilloso de paz y justicia, cual nunca el hombre la ha vivido sobre la tierra. Mire lo que dice Isaías 63, volvemos al texto de la Haftará. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Va a ser algo maravilloso. Va a ser algo maravilloso. Entonces, en primer lugar, el Padre le está diciendo a un Israel lleno de dolor, lleno de consternación, le está diciendo: levántate, resplandécete, resplandece, porque ha amanecido tu luz. Está diciéndolo: viene Yeshua. Pero también la invitación es, en la segunda parte, es una invitación, es un llamado, a alzar los ojos, a mirar proféticamente. Y entonces aquí en el versículo 4 hasta el 9, él les dice: alza tus ojos alrededor y mira. Hay una cantidad de eventos maravillosos que tenían que ir sucediendo y que están sucediendo ahora, antes del regreso de Yehoshua, el Mesías. Y dice: alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Una profecía preciosa. Acordémonos, las 10 tribus del norte han sido dispersadas por el mundo en el año 722 para nunca volver. Por eso se le llaman las 10 tribus perdidas. Y posteriormente, en el 560 y algo, Israel, más que todo Judá, las tribus que quedaron, Judá, Benjamín y los levitas, son llevados por 70 años a Babilonia. Imagínense, para ese momento el Señor, después de una dispersión mundial y de un exilio, donde Jerusalén quedó completamente abandonada, sus puertas destruidas, quemadas por el fuego, esta palabra maravillosa del Señor, que no era más que una voz de esperanza para un pueblo que había perdido todo para ese momento. Entonces, por eso dice: alza tus ojos. No había nada más que ruinas, pero el Padre está en el control de todo. Dice: alza tus ojos alrededor, mira. Comienza a hablar de cosas maravillosas que están ocurriendo a una velocidad maravillosa en nuestros días. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos. Recordemos, las 10 tribus fueron esparcidas por el mundo.
Y para ese mismo instante el Padre ya les está diciendo, porque Él tiene un pacto eterno con Israel. Tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en brazos. Y dice, entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Esto ya es el milenio. Multitud de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián, de Efa, vendrán todos de los de Sabá, traerán oro, incienso, publicarán alabanzas de Achén. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Aquí está hablando de un altar. Aquí está hablando del tercer templo. Está hablando del templo del milenio. Cuando los sacrificios allí se reanuden. Y está diciendo, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Y dice, ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio. Aquí se repite esta profecía para traer a tus hijos de lejos. El Padre está hablando de la restauración de Israel en un tiempo de ruina, en un tiempo de mucha tribulación. Y está diciendo, desde el principio estoy diciendo que voy a traer a tus hijos de lejos. Y esto comienza a ocurrir de manera maravillosa a partir de la restauración de Israel para que ella volviera a ser nación en el año 1948, cuando la Escritura cumple una profecía maravillosa dada por el Padre a Ezequiel, el famoso Valle de los Huesos Secos. Y el Padre ha comenzado a traer de lejos a la casa de Judá, pero al mismo tiempo el Padre ha comenzado a despertar en las naciones a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. El Padre las envió, las dispersó con un propósito muy especial: dispersar por el mundo entero la semilla de Abraham, el padre de la fe. Cuando Israel, esas 10 tribus se paganizaron, rechazaron la Torá, se volvieron a los ídolos, iba una semilla que fue esparcida por el mundo entero. Y un día personas como usted y como yo, en nuestras naciones de origen, conocimos a Yeshua. Y saltó en nuestro corazón esa maravillosa semilla de Abraham. Y por eso hemos sido sensibles a Yeshua. Y le conocimos, pero estábamos en medio de una idolatría de nuestras naciones, sin la Torá. Pero ahora está ocurriendo que los hijos estamos viniendo de lejos y que los hijos estamos siendo regresados a casa. Esta era una profecía maravillosa que le toca a usted y me toca a mí para estos tiempos finales. Y entonces dice, oíd palabra de Achén, oh naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos, a donde fue esparcido el pueblo, y decid, miren esta promesa maravillosa, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor de su rebaño. Qué consolación maravillosa para Israel. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. ¿Quién era profundamente conocedor de este maravilloso misterio? El apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, en Romanos capítulo 11, él hace una pregunta. Él dice, ¿ha desechado Dios a Israel? Y él mismo, guiado por el Espíritu, dice, de ninguna manera. Porque la promesa estaba clara. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios hizo el pacto de Sinaí con su pueblo. Dios renovó el pacto a su pueblo en Jeremías, en Ezequiel. Yeshua, el día de Pesach, levanta la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto con Israel y con Judá. Y el Padre
dice que él que lo esparció, cumpliendo profecías que están en Levítico 26, que el pueblo sería esparcido por no obedecer los mandamientos, pero el Padre tiene un pacto eterno con su pueblo. Y la promesa dice, en un tiempo de dolor, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Así que en esta Haftará estamos viendo la primera venida de Yehoshua, cuando vino a morir en el madero, la segunda venida ahora en medio de la oscuridad de los tiempos y una restauración del pueblo de Dios que está siendo recogido de entre las naciones. Los judíos comenzaron a regresar en gran cantidad a partir del año 48 y siguen regresando. Pero las 10 tribus comenzamos a ser despertadas en las naciones y comenzamos a tener conciencia de que la Torá es para todos, que los mandamientos son el pacto del Eterno con nosotros y estamos regresando a la raíz, estamos regresando a la escritura, estamos regresando al mandamiento porque estamos en pacto por Yehoshua que nos injertó en el olivo silvestre, en el olivo puro, siendo nosotros olivo silvestre. Y para corroborar estas porciones, aquí tengo algunas que robustecen esta promesa. Jeremías 31, 16 al 20. Dice aquí la escritura, así ha dicho Hashem, reprime del llanto tu voz, reprime de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Hashem, dice, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Hashem, y los hijos volverán a su propia tierra. Pero la parte de la promesa que continúa aquí toca directamente con nosotros. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Efraín es la tribu representativa de las 10 tribus del norte, esas que fueron dispersadas, esparcidas por el mundo. Y Efraín dice, se lamentaba diciendo, me azotaste, fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Hashem mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Y el Padre le responde a esas 10 tribus dispersas, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Hashem. Cuántas promesas preciosas hay aquí, promesas de consolación. Efraín, como el novillo indómito que tiene que ser convertido, que tiene que volver como el hijo pródigo diciendo, tú eres Hashem mi Dios, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y regresa y el Padre lo viste, le pone anillo y le pone calzado y hace una fiesta para él. Aquí está la promesa, volverán de la tierra del enemigo. Qué consolación maravillosa. Isaías 60, el 10 al 14, dice, extranjeros se edificarán tus muros. Entonces, este es el milenio. Sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones. Este es el reino milenial de Yehoshua. Él va a reinar desde Jerusalén, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolada. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos, bojes, juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Este ya es el tercer templo cuando Yehoshua esté gobernando aquí. Y yo honraré el lugar de mis pies. Habíamos hablado en una parachá del Makom, significa el lugar, que es el sello del nombre de Yehoshua.
identificado con Sión. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Achén, Sión del Santo de Israel. Hace unos días yo enseñaba una parachá donde explicaba ampliamente eso, por qué primero tuvieron que destruir todos los ídolos que habían en Canaán, porque no podía haber ningún ídolo de los cananitas, especialmente en Jerusalén, y por qué luego todas las ofrendas se llevarían a Sión, el monte de Israel, porque ese es el lugar de su presencia, y en ese lugar la promesa dice que honraré el lugar, Jerusalén, de mis pies. Y a ti, Jerusalén, que para ese momento estaba destruida, sin templo, con el pueblo exiliado, a ti, Jerusalén, te llamarán ciudad de Achén, Sión del Santo de Israel. Qué consuelo precioso para Israel en ese momento. Cuán pertinente esas palabras, pero qué hermoso mirar hacia el futuro muy cercano, cada vez más cercano. Aquí hay una profecía que robustece esta promesa. Es en el mismo Isaías. Capítulo 2, versículo 2 al 3 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Ahora, la profecía es para ahora, pero era el consuelo para Israel en ese momento, que será confirmado el monte de la casa de Achén como cabeza de los montes. Ese lugar, el lugar de sus pies, el Macom, Sión, será exaltado sobre los collados. Y mira lo que dice aquí, esto está pasando ahora. Correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Achén, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá. Allí dice la ley, y de Jerusalén la palabra de Achén. Esta profecía está en pleno cumplimiento, en pleno clímax, en pleno apogeo en este momento. Cientos de creyentes de todos los rincones de la tierra estamos mirando hacia Sión. Estamos mirando hacia el lugar que será y está siendo exaltado sobre todos los collados, y estamos corriendo allá a todas las naciones. Y muchos pueblos están diciendo: venid, subamos al monte de Achén, porque de Sión saldrá la Torá. Es un despertar maravilloso antes de que Yeshua vuelva por segunda vez, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Señor. Qué consolación maravillosa en un tiempo de tanto dolor. Preciosa la consolación del Señor. Y continúa la profecía. En vez de estar abandonada, era lo que pasaba para la época en que Isaías profetizaba esto. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, por Jerusalén. Tal vez recordamos el primer capítulo del libro de Nehemías, capítulo 1, cuando Nehemías recibe una visita allá en la cautividad, en el reino de Artajerjes, y este amigo le dice: Jerusalén está consumida por el fuego, sus muros están destruidos, todo es una ruina. Y ustedes recuerdan que Nehemías comienza a llorar y comienza a ayunar, y se presenta ante el rey Artajerjes y le sirve el vino, y el rey le pregunta: ¿por qué está triste tu corazón? ¿Por qué está demudado tu ser? Y él le dice: ¿cómo no he de estar triste cuando la casa de mis padres está en ruinas? Y es entonces cuando Artajerjes hace un edicto maravilloso para que Nehemías, Esdras y todos estos siervos de la restauración regresen y restauren los muros y vuelvan a establecer el templo restaurado. Y él les dice aquí: en lugar abandonado, un lugar aborrecido por el que no pasa nadie,
Aquí está profetizando el Señor: haré que seas una gloria eterna, el gozo de los siglos. Está aquí ya hablando de la Jerusalén celestial. Aquí ya está hablando de la nueva Jerusalén, pero le está diciendo a Israel: mamarás la leche de las naciones, mamarás el pecho de los reyes. Y aquí viene una preciosa bendición: conocerás que yo soy Hachén. Para un israelita, el nombre santo de Yod, Hei, Bab, Hei, Hachén, el nombre, le está diciendo algo precioso, que a muchos judíos aún esta restauración no les ha llegado. Y le está prometiendo aquí el Padre, para que en un momento un judío logre decir: conocerás que Hachén es el Salvador tuyo, Yehoshua, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Es algo que apenas está comenzando como parte de la restauración de los días finales a ocurrir. Porque para muchas personas, sobre todo de la casa de Judá, y comenzaron a irse y a distanciarse de la Torá y a girar en torno a los escritos de sus sabios, el Talmud y todos estos escritos del segundo siglo para acá. Y esos escritos del Talmud que comenzaron a pervertir de alguna manera la imagen de Hachén como Salvador, a Yeshua. Entonces es casi imposible que un judío hoy leyendo el Talmud y no la Torá pueda saber que Hachén y Yehoshua son el Salvador y el Redentor, el fuerte de Jacob. Pero aquí está esta profecía que está comenzando a cumplirse en estos tiempos, al mismo tiempo que el Padre nos restaura a nosotros. La casa de Israel dispersa por el mundo está comenzando a despertar. Ese dice la Escritura en Romanos 11:25, esa ceguera parcial está llegando a su final. Y ahora conocemos de judíos que, siendo ortodoxos, están descubriendo que Hachén es su Salvador en la persona de Yehoshua, su Redentor. Y aún están yendo en contra de la corriente ante una estructura religiosa tan férrea como la del judaísmo ortodoxo. Preciosas cosas de la soberanía del Padre para los tiempos finales. Ahora esta profecía, cuando hay judíos conociendo que Hachén es el Salvador, es el Redentor, el fuerte de Jacob, y se están despertando a esta realidad. Antes de que entremos en los días de la angustia de Jacob, Israel está también siendo despertado, el pueblo judío, el pueblo ortodoxo. Isaías 41:14 amplía esta profecía, dice: no temas, gusano de Jacob, no temas, oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Hachén, el Santo de Israel, tu Redentor. Porque sabemos que la salvación y la redención han sido acciones en cabeza de Yehoshua, en cabeza de Jesús, en cabeza del Mashiach de Israel. Pero a los ojos de muchas y muchos hermanos de la casa de Judá, esta profecía es una promesa por cumplirse en sus vidas. Será glorioso, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, la restauración de Israel. En Romanos capítulo 11, si lo logro encontrar rápidamente por aquí, el apóstol Pablo dice, y vale la pena que yo lo lea, dice Romanos 11:12, si su transgresión, la transgresión de Judá, ha resultado en ganancia para el mundo, la salvación de nosotros, y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? La plena restauración de ellos, de los hermanos de Judá, es cuando ellos digan que Hachén es el Salvador, que Yehoshua es su Salvador, que Yehoshua es su Redentor. Continúa la promesa aquí en el 44:24. Así dice Hachén, tu Redentor. Recordemos que Hachén, el único
se disminuyó a sí mismo. En Filipenses dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Yeshua Hamashiach, perdón, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿A quién se despojó de su gloria para hacer el trabajo de nuestro Salvador y nuestro Redentor? Pero esta profecía es una maravillosa profecía de restauración de nuestros hermanos de Judá. Por eso les dice, alza los ojos y mira, alza los ojos, alza los ojos, alza tus ojos alrededor y mira. Tus hijos van a comenzar a regresar, pero no solamente es una profecía de que los hijos van a comenzar a regresar. Los hijos van a conocer que Hachén es el Salvador y el Redentor. Los hijos van a reconocer en Yehoshua el Mashiach, a su Mashiach. Versículo 44-24 dice, así dice Hachén tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Hachén que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Aquí Hachén se está identificando como el Redentor, el que formó a las personas en el vientre, el que lo hace todo, el que creó los cielos y la tierra, el que la extiende la tierra por sí mismo. Es el Redentor de Israel, es el Salvador de Israel. Cuando esto ocurra, la promesa en labios del apóstol Pablo dice, cuando esa plena restauración ocurra para Israel, eso va a ser maravilloso. Ahora está ocurriendo ante nuestros ojos, poco a poco. La profecía de Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Esto ya es en los días de oscuridad que vienen ahora. Derramaré espíritu de gracia y de oración cuando Jerusalén esté rodeada por todos los ejércitos de la tierra. Cuando Yehoshua descienda y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, dicen, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. Profecías maravillosas que están ahora de cumplirse en los tiempos de las edades. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados. Esta es la palabra que viene de la raíz de redención. Fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Dice esa redención que se acredita a Yehoshua, pero que Hachén, Yod, Hei, Bab, Hei, la toma para él, porque él y el Hijo son la misma persona. Dice, ustedes no fueron redimidos ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Le pregunto yo a usted, ¿no es muy consolador todo esto? ¿No es maravillosa la manera como el Padre maneja los hilos de la historia? ¿No es precioso hacer parte de Él, estar en los pactos con Él, ser su pueblo santo y escogido para disfrutar de estas cosas tan maravillosas? Y bueno, la profecía en Isaías, ya voy en el versículo 17, continúa diciendo, en vez de bronce traeré oro. Eso va a pasar en el milenio. Y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedra hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia. Eso solo puede ocurrir en el milenio. Nunca más se oirá destrucción ni quebrantamiento en tu territorio. Eso solo puede ocurrir en el milenio. Sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Pero vamos al versículo 19, cuando mira mucho más lejos. Isaías 60:19 dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día. ¿Por qué será que llegará un momento en que el sol ya no será luz para el día? Hasta hoy necesitamos de la luz del sol para vivir.
ni el resplandor de la luna te alumbrará. Aquí hay una promesa más allá del milenio. No era muy esperanzador toda esta Haftará para Israel en ese momento de dispersión y de cautividad. De veras que sí. No te va a servir la luz del sol para el día. El resplandor de la luna no te alumbrará, sino que Hachén, Yehoshua, te será por luz perpetua. Y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, no menguará tu luna, porque Hachén te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Bueno, aquí hay varios tiempos proféticos comprimidos en un capítulo de la Escritura. Un momento histórico, la dispersión de Israel, el exilio babilónico, la destrucción de los 2 templos, y desde ahí el anuncio de la primera manifestación en carne del Mesías. Pero más allá, la restauración de Israel, el regreso de los cautivos, la restauración de Efraín y la segunda venida de Yeshua para establecer su reino. Y ahora estamos ya en el 8º día, en el 8º milenio. Estamos en los cielos nuevos, estamos en la tierra nueva. Qué panorama profético y más consolador el de esta Haftará. Cuando el Señor nos sea por luz perpetua, cuando el Dios nuestro nos sea por gloria, cuando ya no se ponga jamás el sol, cuando ya no mengue la luna, porque Hachén será por luz perpetua, y cuando los días del luto sean acabados. Esto está mirando hacia los nuevos cielos y la nueva tierra. Qué panorama profético más hermoso. Apocalipsis 21, 22 al 26. El apóstol Yohanan ha contemplado descender del cielo la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su esposo, y la describe con sus 12 puertas, sus cimientos. Bueno, toda una hermosura descendiendo del cielo. Pero hay algo singular. No vi en ella templo, porque el Señor, ya no hay tercer templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella. No habrá luz de sol, no habrá luz de luna que brille en Jerusalén, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y dice la palabra maravillosa: y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca más se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Apocalipsis 22, 5. No habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Termina la profecía o continúa en Isaías 20, 21 al 22. Tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra. Es Isaías 60, aquí hay un error de copia. Heredarán la tierra, renuevo de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Hachén, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Tratemos de mirar en retrospectiva y entremos en la imaginación, en la mente del Señor,
Él nos ha dado la mente de Mashiach. Qué hermoso es saber que la última pieza de la historia en medio de un mundo de tanta oscuridad, la última carta, por así decirlo, no cabe ese lenguaje aquí. Está en las manos del Eterno. Y aun cuando hace 2600 años Israel estaba en una tribulación muy profunda, el Padre, que no vive dentro del tiempo, sino fuera del tiempo, les dio una palabra profética muy segura, que se ha cumplido maravillosamente en un alto porcentaje. Gran cantidad de estas verdades ya son historia. Algunas, muy pocas, todavía son profecía. La pregunta es, ¿podemos creer que si aquello que era profecía en un alto porcentaje hoy es historia? Podemos creer, podemos confiar que ese pequeño puñado de profecías que están por cumplirse nos dan un nivel alto de confianza, nos dan un nivel alto de seguridad, nos dan un nivel alto de dependencia en la fidelidad de nuestro Padre. Y nos dan una profunda invitación a permanecer en la paciencia de los santos. Porque en medio de los tiempos que vivimos, en los que estamos entrando, y son tiempos que podemos leer como tiempos de tribulación, como tiempos de dificultad, como tiempos de estrechez. Y no lo digo para atemorizar a nadie, son tiempos que se seguirán multiplicando en el cumplimiento del plan perfecto del Señor. La palabra dice que tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. Y el Padre nos dice que hacemos bien en estar atentos a esta palabra, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Nuestro llamado es a estar atentos a la palabra profética más segura. Nuestro llamado es a guardar la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los santos? La paciencia de los santos es tener el testimonio de Yehoshua. Yo espero que tú tengas en ti el testimonio de la primera restauración, cuando nos volvimos a Yehoshua, cuando hicimos arrepentimiento, cuando tomamos la acción de mirar al Señor y vernos en bancarrota espiritual y ver que era imposible que por mérito humano pudiéramos ser salvos. Y por eso nos volvimos a Yehoshua. Y por eso aceptamos su obra de restauración y de perdón, de redención en el madero. Y fuimos salvos por una obra gratuita. La salvación nuestra es absolutamente un regalo, imposible de lograr por ningún mérito humano. Es un regalo. Pero para continuar viviendo y teniendo entendimiento de las cosas y para poder santificarnos para Él, Él nos dio un pacto, nos dio unas instrucciones, nos dio unos mandamientos, nos dio unos estatutos. Estas son provisiones de Dios para nuestra santificación. No guardamos los mandamientos para ser salvos. Guardamos los mandamientos porque somos salvos. Los mandamientos no son una pesada carga. Los mandamientos son el más grande deleite. Los mandamientos son la provisión necesaria de Dios para que nosotros nos acerquemos lo más posible a sus promesas y las efectivicemos. Es muy hermoso poder contemplar el cuadro final de todas las cosas. Por eso esta última transparencia debe quedar en nuestro corazón. Hay una ciudad para la que siempre miró Abraham.
Cuando Abraham se movió hacia la Jerusalén de aquí, de la tierra, la escritura dice que él se movió en pos de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Hachem. A esta, la ciudad celestial que Johanán ve descender del cielo. Mantengamos esa mirada. Allí no habrá lágrima, allí no habrá día, allí no habrá noche, allí no habrá sol, allí no habrá luna, allí no habrá enfermedad. Allí habitaremos y la ciudad es recorrida por el río de la vida y el árbol de la vida está allí produciendo 12 frutos para la sanidad de las naciones. Ese es el cuadro maravilloso de la consolación de Dios para su pueblo. Como el apóstol Shaul dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, su regreso, su reino milenial, y al final de los días, cuando termine ese reposo milenial, entonces cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia, y moraremos con el Señor para siempre. Eso fue lo que en la mente del Señor comunicó Isaías a un pueblo en medio de una tremenda tribulación. No había mejor consolación que esta palabra. Y por eso tu oración y la mía, mirando este cuadro precioso, esta última transparencia, debe ser: el espíritu y la esposa dicen, ven, digámosle, ven a Yehoshua. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de vida, Yehoshua, la Torah viviente, gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y nosotros le decimos, ven, ven, Adón Yehoshua. Espero que esta noche esta preciosa palabra sea una palabra maravillosa de consolación para ti. Te quiero pedir que terminemos dando gracias al Eterno por darnos esta maravillosa palabra en esta noche preciosa de Shabbat. Bendito Señor, te bendecimos y te damos las gracias por tener una palabra profética tan segura, por permitirnos ver estas conexiones preciosas de toda tu escritura, de Génesis, Bereshit, Apocalipsis, Revelación, por ver que eres un ser completamente coherente, un Dios de orden, un Dios que no cambia. Hiciste un pacto eterno y lo eterno es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Esta noche, Padre, nos deleitamos en ti, nos deleitamos en tu palabra y de verdad nos has consolado, porque muchas personas están pasando por situaciones difíciles, pero es consolador saber la pintura completa en la mente y el corazón de nuestro Padre. Te adoramos y te bendecimos por habernos encontrado, por habernos visitado y por habernos revelado la verdad de tu palabra. Quédate con nosotros mientras dormimos esta noche, que tu ángel acampe a nuestro alrededor y nos defienda. Declaramos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mis amados hermanos, tengan una noche preciosa, de felices y llenos de shalom sus sueños. Mañana a las 10 de la mañana por aquí mismo tenemos la Parashá Kitabo. Cuando entres, muy preciosa revelación. Te animo a que muy temprano estés frente a tu televisor o computador o celular. A las 5 de la tarde, nuestro Shabbat congregacional desde el santuario, desde el templo, desde nuestro lugar de reunión, pero también será emitido por este medio. Y el tema de mañana y de las próximas 2 semanas es preparándonos para la fiesta de Yom Teruah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Que el Padre les bendiga
Amén y amén. Felices sueños para todos. Bendiciones.